Hubiera querido de que este tema ya no sea actual ni sea vigente, pero sin embargo, la pandemia todavía sigue siendo algo actual y que nos afecta a todos los seres humanos en todos los países del mundo. Así que quisiera conversar nuevamente acerca de este tema porque tiene muchas ramificaciones. Hoy en día tengo el gran privilegio de estar acompañado por dos muy queridos amigos, pero también grandes eruditos, rabinos en Israel, el rabino Eliyahu Birnbaum y el rabino Yerachmiel Barilka. Y vamos a conversar con ellos acerca de varios temas relacionados con esta pandemia. ¿Qué es una pandemia? Bueno, es una enfermedad que azota a todo el mundo, causada por seres minúsculos que ni siquiera se pueden ver. Y a través de la historia humana hemos sufrido varias pandemias. Hubo una, la bubónica, en el siglo XIV, creo, si mal no recuerdo, en Europa, que eliminó una tercera parte de la población de Europa. Eso fue una catástrofe enorme. Incluso en el siglo pasado hubieron pandemias. La historia nos enseña, por ejemplo, que cuando los españoles llegaron a las Américas, llegaron al Perú, por ejemplo, y yo viví en Lima, Perú, por muchos años, así que recuerdo esa historia. El gran conquistador era un tal Pizarro, pero los indios sufrieron mucho de una enfermedad, creo que fue el sarampión, que los europeos trajeron consigo y ellos ya eran resistentes a ello, pero los indios que vivían en el Perú no podían tolerar y muchos de ellos perecieron en aquel entonces. Entonces la pandemia tuvo mucho que ver en la historia de la humanidad también y hoy en día todos la estamos enfrentando. Entonces estamos ahora frente a dos cosas: o desarrollamos anticuerpos o si no, nos vacunamos. Bueno, una manera también de evitar de contagiarnos es permanecer apartes, distanciados. Entonces tenemos lo que se llama hoy social distancing. Nos mantenemos aparte a fin de no contagiarnos. ¿Cuánto tiempo puede ser eso? ¿Quién sabe? Pero estamos hablando con rabinos. Y para rabinos, la pregunta es otra realmente. No es tan solo cómo vamos a reaccionar científicamente, cuándo se va a elaborar esa vacuna, cuándo podremos derrotar eso. La pregunta es por qué hay enfermedades en este mundo, por qué nos envía Dios un ente tan pequeño y nos humilla frente a él, que tenemos que rendirnos y muchas personas mueren por eso, personas inocentes aparentemente, que no han hecho nada malo en este mundo, especialmente cuando algunos niños incluso, que a veces atacan, aunque es una minoría. Entonces no sabemos qué responder. ¿Qué podemos responder? Rabino Birnbaum, ¿qué le responde usted a alguien cuando le dice, Rabino, ¿por qué Dios nos envía una pandemia? ¿Qué le dice usted? Es más preguntas que respuestas. Y en este caso también cuando pienso y trato de pensar o de leer bastante sobre el tema de la pandemia que nos afecta, soy sincero, tengo más preguntas que respuestas. Aún así, considero de que dentro de nuestra fe, de la fe judía, sin duda, Akadosh Baruj Hu, Dios es quien supervisa el mundo, la naturaleza y zona. Entonces, en primer lugar, yo veo a esta pandemia no como un castigo de Dios, no como un mensaje directo que Dios nos quiere enviar por medio de la pandemia, sino como parte de la naturaleza que fue creada por Dios. Voy a decirte, ustedes saben que los rabinos sabemos hablar en dos idiomas. Decir un primer con criterio y luego autocontradecirnos. Y el segundo criterio creo que es que Dios en este momento está haciendo un cambio universal. Naturaleza, el camino natural de la naturaleza. Por otro lado, esta pandemia que no es solamente algo local,
está generando o va a generar un cambio radical en el futuro de la humanidad. Rabino Barilka, si alguien le dice a usted, Dios nos está castigando seguramente por nuestros pecados, lo que debemos de hacer ahora es entonces cambiar, observar más Shabbat, más Kashrut, nos están enviando un mensaje y que debe de producir una respuesta de parte nuestra. ¿Qué le diría usted, Rabino Barilka, a esas personas? Que Dios es siempre el mismo en todas las oportunidades, en todo tiempo, en todo lugar, y que Dios aspira de nosotros que nos comportemos según los principios que Él nos brindó para hacer una sociedad mejor. Pero no haría ningún tipo de relación, porque no creo en que en estos momentos Dios nos esté castigando y nos esté enviando algún tipo de señal para que cambiemos. Porque quien quiere ver señales divinas las ve 365 días en el año, durante toda la vida. Y quien no las puede ver y quien no las quiere ver, pues va a seguir dudando en estos momentos más que antes, porque en situaciones de desesperación, el hombre que ha eclipsado a Dios cotidianamente sale a buscarlo y se pregunta por el mal. El hombre parte de la suposición de que un Dios omnisciente y todopoderoso, que debería ser capaz de arreglar el mundo según sus intenciones, pero el mal y el sufrimiento existen, pero eso no significa que Dios lo envía, porque ese no es el lenguaje que nosotros como judíos tenemos que interpretar, pese a que entre nuestros rabinos vamos a encontrarnos con más de uno que son los que proclaman un judaísmo culposo y culpable, tratando de hacernos sentir permanentemente mal, porque de esa manera nos pueden manipular mucho mejor. Pero esos son rabinos, perdónenme que lo exprese, de segunda. Nosotros vivimos en una época en la cual aparecen nuevos dioses, algunos viejos dioses. Está el dios de la cibernética que gobierna los seres, las cosas, y las capacidades cognitivas de los sistemas digitales, así como el Waze nos maneja y nos dice dónde tenemos que doblar para llegar a nuestro objetivo y lo seguimos ciegamente sin que por eso sea Dios. Por otro lado, tenemos un Dios mágico, el de las supersticiones, que es una especie de paganismo que no hemos podido quitarnos de encima. Yo a la persona de fe que está inquieto buscando culparse, le diría con toda claridad que él no es el responsable de la actitud de la naturaleza, que él no se puede creer el centro del mundo, que tiene que mejorarse, todos nos debemos mejorar independientemente de lo que suceda en nuestro entorno. La pregunta de por qué nos va mal cuando somos buenos es una pregunta universal que siempre nos vamos a hacer, pero somos muy pequeños para entender qué es lo que Dios aspira de nosotros y cuáles son sus señales. Yo no tengo la capacidad de leer los renglones torcidos de Dios para poder descifrar un mensaje que está más allá de mi capacidad. Rabino Birnbaum, usted viaja por todas partes del mundo, usted conoce comunidades que están regadas en los rincones más lejanos que hay. Y también es un conocedor de la historia judía. ¿Cree usted de que tal como hay siempre nostalgia por el pasado, de que en el pasado éramos muy religiosos y hoy día somos menos, usted cree que esa es una realidad? Nuestras generaciones son menos religiosas, menos practicantes que años atrás. ¿Qué le parece a usted? En el pueblo de Israel y prácticamente en todas las religiones, estamos viviendo un fenómeno de espiritualidad. Hay dos conceptos diferentes, religión y espiritualidad. Sin duda, lo ideal es cuando la religión y la espiritualidad van de la mano, se acompañan y conviven la una con la otra. También que tiene un movimiento interno de reflexión, de emoción, de sentimiento, de vínculo con Dios
esa espiritualidad se debe reflejar en la religión. Hoy en día vemos en diferentes lugares del mundo que hay un movimiento espiritual, hay una búsqueda espiritual que a mi criterio es también una de las consecuencias del mundo postmoderno, esa búsqueda de espiritualidad, en la búsqueda de un camino, de una excepción religiosa, sino porque están en una búsqueda constante. Y por lo tanto, yo pienso que vivimos en un mundo espiritual y ese mundo espiritual genera también un crecimiento religioso. Lo vemos indudablemente en la religión judía, que hay por un lado un alejamiento del judaísmo, pero por otro lado un acercamiento, un apego. Lo vemos en la religión musulmana, lo vemos en parte de la religión cristiana. Hay crecimiento en el mundo y eso es bueno. Por ejemplo, en los Estados Unidos, si medimos el consumo de productos kasher hace 50 años y el día de hoy, es exponencialmente mayor. El número de personas que pertenecen al mundo ortodoxo en Israel misma, por ejemplo, aunque hay una gran mayoría que no va a la sinagoga periódicamente todos los Shabbat. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, el día de Yom Kippur es observado por la gran mayoría en Israel. El Seder de Pesach en los Estados Unidos dicen que es observado hasta más que el día de Yom Kippur. Y el mundo religioso en Israel va aumentando hasta tal punto que los no religiosos temen de que pronto van a ser la mayoría porque tienen familias tan numerosas. O sea que vemos un retorno y sin embargo, por otro lado, vemos la pandemia presente. Entonces uno se pregunta, si somos más practicantes, ¿por qué hay esa enfermedad? ¿Por qué Dios no nos cuida de eso? O esa no es la labor de Dios, de cuidarnos de esa enfermedad. O sea, a lo mejor Dios nos dice, mira, yo te he dado los instrumentos, la sabiduría, la tecnología que cada día va avanzando más para que tú le encuentres una resolución. Y quiero recordar algo que dijo mi maestro Arav Soloveitchik. Dice lo siguiente la tradición judía, Yagata umatzata. Si tú te esfuerzas, tú vas a encontrar. Entonces, él en una oportunidad dijo de que la palabra umatzata y vas a encontrar, a lo mejor no está bien utilizada. Debería decir, si te esfuerzas, lograrás. Que ese matzata, encontrarás, es tal como si estuvieras caminando por la calle y de repente ves de que hay $1 en el piso y lo encontraste por casualidad. Entonces decía Rav Soloveitchik de que con todo el esfuerzo que nosotros hacemos, con toda la investigación, el pensamiento, etcétera, el momento de la iluminación, del descubrimiento, tiene que ver con Dios también. O sea que a lo mejor Dios no está interviniendo a todo momento, deja que las cosas ocurren, pero cuando hay un momento necesario, Él súbitamente aparece y nos ayuda para encontrar una solución. ¿Qué le parece a usted? Estoy de acuerdo y quisiera agregar otra enseñanza de su maestro, del rabino Soloveitchik. El rabino Soloveitchik también nos enseña acerca de la creación del primer hombre. Y uno de los conceptos que nos enseñó su maestro, el rabino Soloveitchik, gran pensador y filósofo contemporáneo, es que cuando Dios creó al hombre, lo creó para que sea creador y creativo. Alguien puede pensar que solamente Dios es el creador del mundo y después que Dios terminó la creación, finalizó el proceso de creación. Dice el rabino Soloveitchik, Dios colocó al hombre en el mundo para que sea socio de Dios, para que sea activo, para que sea creador, para que sea creativo, para que busque la solución y los remedios para el COVID-19. Eso no depende solamente de la mano de Dios. Dios lo puede hacer, pero es también parte de nuestra responsabilidad.
Rabino Birman, yo quisiera dirigirme un poquito al futuro, ya que usted conoce tantas comunidades que hay en el mundo. Ya hace 2 meses, no sé cuánto tiempo, que no hemos ido a una sinagoga, por ejemplo. Estamos distanciados los unos de los otros. Bueno, desde luego estamos aquí en una sesión Zoom. Usted está en Israel, yo estoy en Miami, el Rabino Barilka en Israel, pero en otra ciudad, y sin embargo estamos comunicados. Pero no es lo mismo que un encuentro personal. Un abrazo latino ya no nos podemos dar debido a lo que está ocurriendo en el mundo en este momento. ¿Qué va a pasar con nuestras sinagogas? El virus no desaparece mañana. Se piensa que a lo mejor para fin de año habrá una vacuna, a lo mejor va a demorar 1 año y medio, y hasta existe la posibilidad de que no se encuentre una vacuna real efectiva. Pero supongamos que sí se encuentra, va a tomar un tiempo. ¿Qué va a pasar con nuestras sinagogas, con nuestras comunidades? ¿Cuál va a ser la realidad dentro de 2 años? ¿Vamos a tener el mismo tipo de sinagoga o vamos a estar todavía comunicándonos por Zoom? ¿Qué piensa usted? La pandemia de COVID-19, me permito decir, no es solamente una catástrofe global del mundo, es también una catástrofe judía. Rabino Brenner, usted me conoce, usted sabe que soy una persona, y también mi amigo Barilka me conoce, y los dos saben que soy una persona optimista, yo diría sumamente optimista. Pero por otro lado, estoy viendo lo que sucede en el mundo judío. El cierre de las sinagogas no es solamente un tema geográfico o físico de cerrar la puerta de la sinagoga. Cerrar la sinagoga significa cortar el lazo de vida, el vínculo de vida judía de muchos judíos con su comunidad, con su keilah, con su identidad. Y por eso la catástrofe que se está dando, sin duda, influye sobre el mundo judío. Y a mi juicio va a influir. O sea, no es que dentro de algún tiempo se van a abrir sinagogas. Esta semana, este Shabbat, último Shabbat, hace 3 días, para Parashat Bamidbar, abrieron la sinagoga en el lugar donde yo vivo, en Efrat. Llegué a la sinagoga. En primer lugar, dije la brajá de Sheheyanu, una brajá de alegría, de regresar a las paredes de las sinagogas, pero a regresar a la comunidad después de 2 meses y medio. Por otro lado, es un momento de tristeza. Estamos sentados 3 metros el uno del otro. Cuando alguien sube a la Torá, no puede tocar la Torá, no la puede besar, tiene que tomar un papel y tocar la Torá con un papel como si fuera algo impuro. Eso va a crear en un futuro no muy lejano nuevos modelos de sinagogas y de comunidades. Tengo diferentes ideas cómo pueden ser, pero no tengo una profecía clara al respecto. Pero considero de que el mundo judío y las entidades, las instituciones judías van a cambiar. Rabino Barilka, usted ha estado involucrado muchísimo en educación y hoy en día muchos padres tienen que hacer lo que es home tutoring, tienen que enseñarle a sus hijos en casa, están frente a unos televisores recibiendo una clase virtual. ¿Cómo va a afectar eso la educación judía en nuestros colegios? ¿Cuál va a ser el futuro de un colegio judío? ¿Vamos a poder regresar nuevamente a las clases normales? ¿Qué va a pasar en ese mundo? La escuela judía ya hace, pero muchos años, que no se ha movido de su espacio y mucho más grave todavía, pese a que las escuelas judías se llaman escuelas judías, de judía a veces tienen poco o tienen nada. Con el tiempo, las materias hebreas fueron regalando su lugar al inglés y a la robótica, y los padres se fueron acostumbrando a usar a los colegios como depósito en el cual dejan a sus hijos y esperan recibirlos después de 18, 16, 17 años,
judíos formados. Yo creo que la situación es muy grave antes del corona, porque la mayor parte de los alumnos que no tienen una casa que les respalde una identidad judía activa, salen de la escuela sin elementos identitarios que sean relevantes a su continuidad. Por otro lado, no hay maestros porque la educación se abandona en manos de quienes no tienen otras opciones, pagándoles un salario de miseria y avanzo un poco más. Los padres a veces tienen medios económicos para superficialidades, pero cuando llega el momento de pagar la escuela judía, se quejan que tienen dificultades. Yo creo que si algo, vamos seguramente con el tiempo a descubrir nuevas opciones positivas de la cuarentena. Una de ellas es que de pronto la formación regresó al hogar. ¿Qué significa eso? Que incluso Shabbat, incluso durante las plegarias, si la familia reza, se reúnen los sábados, se reunieron hasta donde puedan concurrir nuevamente a las sinagogas y pudieron rezar con un ritmo totalmente diferente al acostumbrado, haciendo pausas para poder conversar. Nosotros en estos momentos tampoco hemos desarrollado un arte de clases a distancia, porque los maestros, después de todo, que somos un gremio sumamente rígido y conservador, tenemos dificultades de adaptarnos a los cambios, y entonces se ha reemplazado la educación frontal, tan aburrida, tan pesada, en salones de clase, a veces de 30 alumnos, por una pantalla con el mismo maestro, sus mismos discursos vacíos muchas veces de sentimiento y otras desbordadas de sentimiento pero vacíos de conocimiento, y vamos a tener que desarrollar un nuevo modelo educativo. Y esto es muy, pero muy importante. Nosotros dejamos de formar parte de escuelas donde el melamed o el moré o el maestro o el profesor son o eran los dueños del conocimiento total. Así no fue nuestra enseñanza en el pasado lejano. Nosotros teníamos antes que nada el texto y íbamos aprendiendo a dilucidarlo, y el maestro era una especie de apoyador que resolvía nuestras dudas y nos indicaba qué página teníamos que abrir, sin siquiera llamar la página, sino temas. Estoy hablando de la Gemara. Nosotros cuando vamos a la educación a larga distancia, también tenemos que ir pensando que habrán nuevos facilitadores que podrán entregarnos la posibilidad de regresar a las fuentes y a los textos, dado que los textos ahora están todos fácilmente a nuestra disposición para poder entenderlos y discutirlos. Y avanzo solamente con una pequeña frase más diciendo que la experiencia vital de lo judío, de las festividades, incluso de las tfilot, en la escuela judía no encontraron nunca el lugar ideal para poder llevarlos a cabo, porque la escuela fue un pésimo reemplazante de lo que el hogar no pudo, no quiso o no supo hacer para brindar a sus descendientes de la continuidad que aspiraba. Rabino Barilka, solo para completar a lo mejor cierto pesimismo que usted nos manifiesta sobre escuelas judías, creo que muchos dirían también de que hay escuelas judías que son maravillosas. Depende en qué lugar están las escuelas, cuál es la intensidad de la enseñanza. En Israel, por ejemplo, hay escuelas de primera. En Estados Unidos hay escuelas de primera. Suele ser de que en muchos países latinos, a lo mejor en España, a lo mejor en Francia, en algunos lugares, pero yo creo que cada vez con el pasar de los años, la educación judía creo que está avanzando, pero lo que pasa es que el COVID, esta pandemia, está creando realidades nuevas. O sea, ¿cómo vamos a poder transmitir no tan solo la información, sino el calor humano? Mira, cuando uno está en el colegio, yo sé de muchos padres que enviaron a sus hijos a un colegio judío, no tan solo por la educación, quisiera que se reúnan
con otros niños judíos. En este momento no pueden tener ese intercambio social. Así que de alguna manera tenemos que alimentar eso, hacer sustituciones. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo con esta pandemia? Rabino Birman, ¿cómo ve usted la escuela del futuro? En este periodo, estoy de acuerdo con el rabino Barilka que hay un tipo de retorno a la educación familiar. Que la educación familiar es importante, no hay duda. Pero por otro lado, yo tengo un poco de temor, rabino Barilka, que esta realidad de educación familiar, en muchos casos, no están preparadas para asumir esa responsabilidad, para asumir ese rol. Entonces veo en diferentes preguntas que me hacen o materiales que me piden familias y diferentes cosas, que está pasando algo muy interesante. Padres crecen con los niños, pero comprenden que tienen que asumir ese rol, porque la pandemia y el que los niños estén en la casa no es por pocos días o semanas, sino por varios meses. Y por lo tanto yo creo que en el futuro la educación judía va a estar más coordinada de la mano con la familia judía. Es diferente y genera un diálogo diferente. Entonces, no creo que el Zoom está acá por la eternidad. Se va a mantener, pero no va a ser el sistema de estudio en los próximos años. Bueno, mira, hay un punto muy importante, creo, que acaba de mencionar el rabino Birman y que quisiera resaltar, de que padres no están preparados para enseñar a sus hijos y por lo tanto se convierten en alumnos al mismo tiempo también. O sea, los padres están obligados ahora a aprender y hoy en día tenemos medios de aprendizaje. Los libros están a nuestra disposición, bibliotecas que uno tenía que visitar antes físicamente, uno las puede ver a través de Google y de otros medios y uno puede investigar y estudiar junto con sus hijos también, porque no solamente los hijos están en cuarentena, los padres también están en cuarentena, así que a lo mejor es una oportunidad para padres e hijos acercarse más los unos a los otros. Pero hay otra cosa también que vemos. Si es que la educación se puede impartir a través de Zoom, a través de un televisor, las escuelas son muy costosas. A lo mejor en el futuro vamos a tener dos opciones. ¿Tú quieres ir al colegio por Zoom? Bueno, quieres ir al colegio físicamente, es otra cosa. Por Zoom, a lo mejor el costo sería una tercera parte de lo que es ir a un colegio. O sea que el futuro a lo mejor no va a ser exactamente retornar a lo que había anteriormente. No sé cómo se puede hacer con una sinagoga virtual. O sea, vamos a hacer un minyan virtual. Yo no creo que eso realmente es posible, aunque hay mega iglesias americanas, protestantes, que pueden tener 5,000 personas presentes ahí en un teatro enorme, hasta 10,000 personas, pero al mismo tiempo están transmitiendo ese servicio religioso a través de la televisión y muchas personas se nutren de ello a través de la televisión. Pero quién sabe qué se va a desarrollar en el futuro debido a la experiencia que tuvimos hoy en día. O sea, ya nos hemos aguantado 2 meses y medio, a lo mejor un par de meses más en algunos lugares sin estar presente en la sinagoga, sin tener el calor humano de otra persona. Quisiera terminar nuestra conversación primero agradeciendo desde luego a mis queridos colegas, el rabino Eliyahu Birnbaum y el rabino Yerachmiel Barilka, por alimentarnos espiritualmente en esta conversación de hoy. Quisiera terminar con 2 reflexiones generales. La primera es la siguiente. ¿Por qué es que este virus llegó a todas partes del mundo tan rápidamente? Lo que en otras épocas demoraba mucho más tiempo.
por los barcos que traían ratones, ratas, etcétera, mosquitos que mordían en diferentes lugares. Eso es porque vivimos en un mundo pequeño, estamos en una aldea hoy en día, y eso lo hizo el avión jet en particular. Uno llega de un lugar a otro y cuando hay un problema en un lugar, inmediatamente se refleja al otro. Eso creo que nos ha concientizado de que vivimos en esa nave espacial que se llama Tierra y que los unos somos responsables por los otros. Entonces, esa globalización que ha traído productos de un lugar a otro rápidamente y nos hemos beneficiado de eso, también tiene sus bemoles. Creo que tiene que hacernos recordar que la energía nuclear, todos los avances que hacemos en el mundo, el Internet, a través del Internet también se puede construir una bomba casera, por ejemplo. O sea, cada cosa tiene sus beneficios y al mismo tiempo tiene cosas negativas. Depende de cómo la vamos a utilizar. Por lo tanto, el eje ético y moral se hace más y más importante. La fe religiosa adquiere mayor vigencia con el avance de la tecnología, la globalización, en particular en este caso que ahora nos ha traído la pandemia rápidamente a toda parte del mundo, pero al mismo tiempo nos trae muchos beneficios. Número 2, quisiera reflexionar también. ¿Por qué no tenemos una vacuna todavía? Yo pensé en un momento, ¿no?, que con el avance que tenemos hoy en día, uno le pregunta a Google, mira Google, aquí hay un virus, tiene tales y tales características, ese es el genoma, yo qué sé qué, ¿cuál es el remedio? Y boom, boom, boom. Inmediatamente tienes una respuesta. Aparentemente eso no es así. Yo creo que vamos a tener que cambiar de prioridades en el mundo. Había falta, por ejemplo, de respiradores en todas partes del mundo. De repente se empezaron a producir. Ni siquiera había manera de testear, de ver si es que tienes la enfermedad o no tienes la enfermedad, porque estábamos desviando recursos de la humanidad en otras cosas, en aparatos destructivos, en yo qué sé qué. Yo creo que vamos a tener que jerarquizar un poquito las cosas de nuevo. Esta pandemia nos va a obligar a darle mayor atención también a las cuestiones de salud. Y no olvidemos otra cosa. Algunos futurólogos nos dicen, y hay uno, Kurzweil en particular, cree que dentro de 20, 40 años vamos a vivir eternamente, pero de todas maneras que pronto vamos a aumentar un año más a la expectancia de la vida que tenemos. Eso quiere decir también que nos vamos a enfermar más, que va a haber un número mayor de gente vieja, mayor, que va a requerir asistencia médica. O sea que vamos a tener que dirigir nuestros recursos más hacia la cura de enfermedades. Vamos a tener que entender mejor al ser humano. A lo mejor vamos a tener que dedicar mayor esfuerzo, mayores recursos a entender la fisiología, la anatomía, cuál es realmente lo que nos mueve como seres vivientes en este mundo. Entonces la pandemia, por un lado, destrucción, enfermedad, muerte, lamentable sin duda alguna. Por otro lado, a lo mejor un empujón para ver si no tenemos que hacer un cambio en dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos en el futuro. A todos ustedes, nuestros queridos oyentes, muchísimas gracias por sintonizarnos y estaremos en comunicación con usted en el futuro también. Muchísimas gracias.